Ya hemos comentado en sesiones anteriores que el colesterol es una molécula que tiene dos orígenes en el organismo, es decir, puede provenir de la fuente exógena, la alimentación fundamentalmente, y bien también puede producirse de manera endógena. Esta producción, por supuesto, en condiciones normales es mucho más abundante que lo que consumimos a través de la dieta. Vamos entonces a ver que una de las funciones que el colesterol tiene en el organismo, además de las muchas que hemos estado ya revisando respecto a la plasticidad o formar parte pues de la membrana celular, regulando la plasticidad de la misma, regulando la fluidez para que ésta pueda llevar a cabo sus procesos de movimiento molecular, de transporte a través de distintos componentes de la misma. Hemos comentado también que el colesterol tiene importantes funciones en la síntesis de ácidos biliares, en sus formas primaria, secundaria, conjugados y sales fundamentalmente. Vamos el día de hoy entonces a conocer los aspectos básicos fundamentales de lo que corresponde a la participación del colesterol en la síntesis de hormonas, particularmente de las hormonas referidas como esteroides, hormonas esteroides. Bien, ¿cuáles son entonces estos tipos de hormonas esteroides que vamos a comentar el día de hoy? Bueno, pues hablaremos de los glucocorticoides, de los mineralocorticoides y de las hormonas sexuales. Estos tres grandes grupos de hormonas, todas ellas referidas como hormonas esteroideas. En el caso de las hormonas sexuales, podemos hacer una subclasificación en tres grupos: los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. Por esta razón, doctores y doctoras, muchas veces en los libros les hablan a ustedes de que hay 5 tipos, 5 grupos de hormonas esteroideas, pero hago la aclaración, son 3. Sin embargo, en el tercero, correspondiente a hormonas sexuales, pues tendríamos la subclasificación que aquí se indica. Estas hormonas esteroideas, doctores, tienen la particularidad de que se producen únicamente en corteza suprarrenal, en testículo, en ovario, en placenta. Es lo que la literatura refiere de manera muy importante. Sin embargo, también quiero que sepan que el cerebro y tejido adiposo también tienen la particularidad de poder producir o modificar, en su caso, algunas de las hormonas que se han producido en algunos de estos sitios principales. Un detalle interesante también, que es lo que nos ocupa el día de hoy en relación con lípidos, es que todas las hormonas esteroideas pertenecientes a cualquiera de los grupos o subgrupos, todas ellas derivan del colesterol. Por tanto, todas tendrán esa forma estructural, molecular, que ya ustedes han referido y que hemos visto en sesiones anteriores, derivadas del núcleo de ciclopentano perhidrofenantreno, con sus 4 anillos heterocíclicos, no aromáticos, y los sustituyentes en algunos de los carbonos que esta molécula tiene. Bien, las hormonas esteroideas, doctores, entonces, se van a sintetizar en un grupo de células que generalmente se les refiere como células secretoras y productoras de esteroides. Estas células se caracterizan, doctores y doctoras, porque contienen en su estructura una gran cantidad de mitocondrias, un núcleo relativamente más pequeño respecto a otras, un retículo endoplásmico liso abundante, un citoplasma pálido, espumoso. Esto se hace referencia a razón de que tienen en su interior la presencia de gotas lipídicas que ya hemos comentado en otras sesiones y que representan una forma de almacenamiento en algunos tipos de células de lípidos fundamentalmente, y entre ellos colesterol. Además, estas células secretoras de esteroides también se caracterizan por formar parte de órganos o tejidos que están intensamente irrigados, es decir, tienen un gran suministro y por tanto tienen la posibilidad también de recoger una cantidad importante de productos que secreta la célula, que produce la célula para su distribución a la circulación. También debo comentarles que las reacciones químicas que vamos a comentar en esta sesión, todas ellas involucran a la mitocondria y al retículo endoplásmico liso fundamentalmente, y su asociación en forma de los microsomas, que es los sitios de organelos en los que se van a llevar a cabo los procesos de síntesis de los distintos tipos de hormonas esteroideas. Un detalle también interesante es que a pesar de que las moléculas son muy complejas y las reacciones químicas en que participan pueden ser también complicadas, un detalle interesante es que todas las hormonas esteroideas
perteneciente a cualquiera de las categorías y subcategorías que anunciamos en la imagen anterior, todas ellas comparten la primera reacción enzimática. Grábense este nombre. Es que cuando la molécula de colesterol, que es la molécula fundamental con la que inicia la síntesis de hormonas esteroideas, esta molécula de colesterol debe ser convertida a pregnenolona. Y esto ocurre en mitocondria. Y esto, doctores, es la reacción comprometida con la cual inicia el proceso de esteroidogénesis, cuando el colesterol en mitocondria es convertido a pregnenolona. Veremos más adelante el detalle de cómo esto ocurre. Bien, en esta primera imagen, muy sencilla, únicamente lo que quiero mostrarles es cómo las hormonas esteroideas comparten esa estructura derivada del ciclopentano perhidrofenantreno que he comentado, es decir, derivan también pues del esterol fundamental, el colesterol. Vean cómo todas tienen los 4 anillos heterocíclicos, excepto el estradiol, que tiene un anillo aromático. Pero vean cómo todos ellos, doctores, derivan del colesterol. Decía hace un momento que el primer paso que compromete justamente a la formación de estos productos es cuando el colesterol en mitocondria es convertido a pregnenolona. Y a partir de aquí se da la derivación para la producción de los distintos tipos de hormonas. Aparece aquí la progesterona, el estradiol como parte de los estrógenos, el cortisol como los glucocorticoides y la aldosterona como representante pues de los mineralocorticoides. Vean entonces cómo aquí aparece también la testosterona. Bien, entonces vean cómo todas las moléculas que forman parte de las hormonas esteroideas, todas se relacionan entre sí con este núcleo, lo cual nos indica en efecto que todas provienen y derivan del colesterol. Un ejemplo importante, un detalle que yo quisiera precisarles, doctores. Cuando en el organismo se forman las hormonas, y voy a hacer este comentario en relación particularmente al cortisol, vean lo que ocurre. Tenemos a la molécula de colesterol, la cual dijimos, como parte de todas las hormonas esteroideas, tiene primero que ser convertido a pregnenolona, que es el inicio, ¿verdad? Es el primer paso. La pregnenolona, doctores, tiene para formar cortisol 2 posibles caminos. Algunas hormonas tienen una sola secuencia, un solo orden para formar a la hormona que nos interesa, la hormona esteroidea. Pero en el caso del cortisol, por ejemplo, para que entiendan el mapa que presentaré a continuación metabólico, es que una molécula, la pregnenolona fundamental, puede tener 2 vías para formar cortisol, por ejemplo. Una es cuando la pregnenolona, en este caso, es convertida a progesterona. Después de progesterona, es convertida en 17-hidroxiprogesterona. Esta sufre una modificación ahora a 11-desoxicortisol y finalmente a cortisol. Esa es una vía. Pero tenemos otra vía que puede ocurrir también de manera normal y natural en el organismo, y es que a partir de pregnenolona se forma la 17-hidroxipregnenolona, la cual es convertida a hidroxiprogesterona 17 y posteriormente a 11-desoxicortisol y a cortisol. Lo que quiero ejemplificar con esta imagen, doctores, es que algunas hormonas tienen la posibilidad de formarse por un solo camino, es decir, una sola secuencia de reacciones, pero otras tienen la posibilidad de provenir a partir de 2 reacciones diferentes. Es lo que quiero que quede claro en esta imagen en particular. Y aquí tienen la imagen. Esto que observan ustedes es una relación, un esquema, perdón, en el que podemos apreciar cómo, a partir del colesterol, molécula inicial para la síntesis de las hormonas esteroideas, vamos a tener la posibilidad de que vaya dándose una serie de cambios moleculares que pueden ocurrir, importante para que entiendan a qué se refiere los colores. Las cajas que aparecen aquí en color rosado indican que las reacciones químicas que están llevándose a cabo ocurren en mitocondria, mientras que lo que aparece en cajón verde son reacciones que ocurren en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Es decir, el colesterol entonces puede, una vez que se convierte en pregnenolona, como decíamos, tener un camino a la formación de progesterona o bien tener un camino a pregnenolona. Y a partir de aquí, doctores, vean cómo los distintos productos pueden convertirse y dar origen a la hormona esteroidea de la que se trate.
La presencia de colores, además, en este esquema, doctores, nos indica cómo en amarillo está la formación de las hormonas que pertenecen a la categoría de los progestágenos. Aparecen en amarillo. En este color violeta aparecen las hormonas que forman parte de los andrógenos, todas ellas relacionadas entre sí y que se pueden convertir una en otra por enzimas del retículo endoplásmico liso, como he comentado. También tenemos cómo aparecen las hormonas relacionadas con los mineralocorticoides y los glucocorticoides. ¿Sí? Es importante entonces que comprendan cómo este esquema que pareciera muy complejo en realidad no lo es. Lo único que nos está indicando es que el colesterol es la molécula fundamental y que mediante la sucesión de reacciones enzimáticas, modificación de la estructura, podemos tener una participación de la mitocondria o del retículo endoplásmico o incluso de los dos, como veremos enseguida, pero que es lo que finalmente nos permite, a partir de un precursor común, que es el colesterol, formar la gran variedad de hormonas tiroideas. Por supuesto que esto también dependerá del tejido y del sitio en el que se esté llevando a cabo el proceso de formación de hormonas. Cuando se habla de hormonas esteroideas, doctores, ustedes en la literatura que revisen posteriormente seguramente encontrarán que hay hormonas que se dice, las hormonas esteroideas son o derivan del pregnano, o derivan del testano, o derivan del estrano. Eso, doctores, únicamente quiere decir que si ustedes se fijaron en la imagen anterior, a medida, voy a regresar, a medida que se iban formando los distintos productos, las distintas hormonas, vean cómo en el caso de progestágenos, por ejemplo, tenemos estructuras de 21 carbonos. En los andrógenos tenemos estructuras que tienen 19. En los estrógenos tenemos estructuras de 18 carbonos y glucocorticoides de 21 carbonos, por ejemplo. Recuerden que el colesterol tiene 27. Entonces vean cómo se va modificando. Por esta razón, es común que en los libros de bioquímica o en la literatura de artículos científicos que ustedes revisarán, les van a comentar, bueno, es que esta hormona pertenece a los pregnanos o a los testanos, indicando únicamente la estructura básica y cuántos carbonos contiene. 21 carbonos para pregnano, 19 para testano y 18 para estrano. Únicamente para que tengan la información de a qué se refieren estos términos. Bien, entonces, el colesterol, doctores, dijimos, es la molécula precursora. Ya saben ustedes que esta molécula puede, en el organismo, encontrarse resultado de lo que ingerimos en la dieta o de lo que sintetizamos. Son los dos orígenes. Este colesterol, entonces, doctores, de 27 átomos de carbono, entonces, a medida que va dando origen a los diferentes tipos de hormonas, vean lo que está ocurriendo. Va modificando justamente la cantidad de carbonos que tiene. Iniciamos con 27 y vean cómo a medida que vamos migrando y moviéndonos en la ruta metabólica de formación y síntesis de los distintos tipos de hormonas, va reduciéndose o modificándose la cantidad de carbonos. Iniciamos con 27, pasamos a 21, 21, 21 en glucocorticoides, 21 en mineralocorticoides, vean, 19 en testosterona, 18 en estrógenos. ¿Sí? Entonces hay una modificación en la estructura molecular del colesterol para poder dar origen a estas hormonas. ¿Quién se encarga de modificar esa estructura? En efecto, como lo están pensando, enzimas. Enzimas que se encuentran, como dijimos, ya sea en mitocondria o ya sea en retículo endoplásmico, que es donde se van a llevar a cabo los procesos de formación y maduración, digámoslo de esta manera, maduración química, quiero decir estructural, de las moléculas precursoras. El colesterol, doctores, que ustedes ya conocen, recuerden que es el resultado finalmente en el organismo, de manera endógena, de la síntesis, de la unión de 3 unidades de acetilcoenzima A, denominado también como acetato. Ya recuerdan ustedes en el tema que revisamos, cómo se van formando una serie de moléculas isoprenoides que después de más de una veintena, entre una veintena y treintena de reacciones químicas producen al colesterol. Entonces, la biosíntesis de colesterol, doctores, involucra una gran cantidad de reacciones celulares en las que participan, recuerden, mitocondria y en el citosol, por supuesto, también el retículo endoplásmico y los peroxisomas. Entonces, los procesos de manipulación de colesterol en la célula son sumamente complejos y deben estar perfectamente coordinados
ya que como ha quedado claro hasta los temas que hemos revisado, pues el colesterol no fue o no sirve nada más para darle o modificar, regular la fluidez estructural, sino ya estamos comprobando y viendo que tiene una gran importancia en funciones propias del organismo. ¿Cómo llega, doctores? ¿Cómo se garantiza el suministro de colesterol en el organismo? Es decir, ¿cómo hacemos que las células que producen hormonas esteroideas tengan el aporte suficiente y necesario para que lo puedan utilizar como sustrato justamente para la síntesis de hormonas? Bueno, pues recuerden que parte importante del movimiento de colesterol en el organismo tiene que ver con las lipoproteínas, donde kilomicrones se encargan de movilizar lípidos de la dieta, hacerlos llegar al hígado finalmente, y en el caso de las VLDL, que son aquellas que tienen que ver con el movimiento, el reciclamiento de los lípidos producidos de manera endógena. Recuerden que seguimos un ciclo de maduración, de modificación, donde las VLDL van modificando su estructura hasta formar las LDL, que son las partículas ricas en colesterol, que son las que se encargan justamente de llevar el suministro, de suministrar a las células, particularmente a los tejidos esteroidogénicos, de colesterol necesario para esta situación. Recuerden que la otra partícula lipoproteica que manipula cantidades importantes de colesterol es el HDL, solamente que este no tiene la capacidad de depositarlo en las células, sino es más bien de recolectarlo para evitar complicaciones y asegurar el metabolismo reverso o transporte reverso del colesterol. Entonces, doctores, en las células esteroidogénicas, el suministro de colesterol tiene dos orígenes. Lo que se fabrica en la misma célula esteroidogénica, y el colesterol que nos llega a través de la lipoproteína de baja densidad. Estos dos, síntesis endógena propia de la célula esteroidogénica y el colesterol suministrado por el LDL y captado a través de su receptor LDL que ya hemos comentado. Esto es entonces lo que garantiza el suministro y la cantidad adecuada, digámoslo así, para que pueda llevarse a cabo un proceso de formación, de síntesis de hormonas esteroideas en cualquiera de estos tejidos que dijimos. Puede ser básicamente la corteza suprarrenal, ovarios, testículo, la placenta, y como dijimos también, en menor proporción, pero sin embargo también importante, cerebro, por ejemplo, y tejido adiposo. Bien, lo primero que ocurre, doctores, entonces, empezamos con una imagen que se ve complicada, pero verán que ya la conocen, con otras formas y colores, pero ya la conocen. Lo primero que ocurre, doctores, para iniciar el proceso de hormonas esteroideas es que el colesterol que está en citoplasma celular ingrese a la mitocondria. Entonces, con esto inicia el proceso de esteroidogénesis. Esto que observan ustedes aquí es un esquema en donde representamos a la membrana externa mitocondrial, en azul superior, en este azul inferior, la membrana interna mitocondrial, el espacio intermembranal, y aquí al interior tendríamos la matriz mitocondrial. Bien, lo primero que ocupamos entonces, doctores, es que el colesterol ingrese a la mitocondria. ¿Y para qué va a ingresar? Bueno, sucede, doctores, que el colesterol, para poder incorporarse a la mitocondria, debe ser asociado, debe ser reconocido, debe ser auxiliado, apoyado por una proteína señalizadora denominada STAR, que significa proteína reguladora aguda esteroidogénica, representada como STAR en rojo, que está aquí, está ubicada en el exterior de la membrana externa mitocondrial. Esta sustancia, esta proteína, funciona junto con otro complejo formado por proteínas y transportadores que se denominan transdusoma, y que aparece aquí en este esquema en imágenes entre gris y azul. ¿Sí? Son proteínas especializadas de transporte o activadoras que lo que hacen es, una vez que atrapan al colesterol, lo hacen ingresar a través de la membrana mitocondrial externa y lo depositan, doctores y doctoras, lo depositan en la membrana interna mitocondrial. Al depositarlo en la membrana interna mitocondrial, doctores, aquí, en esta membrana interna mitocondrial, que hay que recordar,
es lo que denominamos las crestas mitocondriales. Recuerden, aquí están asociados también la cadena de transporte electrónico. Por eso comentaba que son imágenes que ya conocen. Esta cadena de transporte electrónico, junto, insertos dentro de estos mismos elementos, tenemos a una poderosa enzima que se denomina P450 SCC, P450 SCC, doctores, que es la enzima responsable, asociada a la membrana mitocondrial interna, de convertir al colesterol, doctores, en pregnenolona. Este es entonces el inicio de la esteroidogénesis. El colesterol que ha quedado libre en el citoplasma, recuerden que puede encontrarse libre o puede estar asociado a ácidos grasos, finalmente es liberado, aproximado a través de la presencia de estas enzimas STAR y el complejo transdusoma, y ingresado a la membrana mitocondrial interna, donde es sustrato, ahora sí, de la P450SS, que es una enzima que va a cortarle finalmente, es una enzima que se le conoce como enzima de escisión de cadena lateral, lo que hace es cortarle al núcleo, a la molécula de colesterol, la cadena lateral que ustedes conocen, la quitamos y lo que queda entonces es una sustancia denominada ahora pregnenolona. Esto es entonces el inicio de la esteroidogénesis y haciendo que la pregnenolona, doctores, quede ya liberada hacia la matriz mitocondrial. Esta enzima que dijimos denominada P450-SCC es también comúnmente referida, doctores, como enzima desmolasa. Desmolasa. ¿Y qué es lo que hace, decía? Bueno, observen, aquí está el colesterol. Lo que hace esta enzima, decía yo, es cortarle esta cadena lateral. Cuando le quitamos esta cadena lateral, ¿se acuerdan que dijimos que tenía 27 átomos en total? Bueno, lo que pasa es que al quitarle esta cadena lateral, se reduce el tamaño molecular y lo que nos forma es la pregnenolona, en la cual ha quedado reducida la estructura por esta escisión que hicimos gracias a la desmolasa. Y esta pregnenolona, entonces, dijimos, es lo que inicia el proceso. Esta es una hormona, doctores, debo decirlo, pero no es un proceso, es una enzima que es fuertemente activada por una hormona que ustedes conocen y han escuchado seguramente en sus clases, que es la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, que es la que se encarga de estimular fuertemente a las suprarrenales para el inicio y el mantenimiento, el sostenimiento de la producción de hormonas en cualquiera de sus tres capas de formación, ¿verdad? Nuevamente, doctores, pongo a que conozcan, a que revisen el esquema fundamental. Recuerden, la molécula de colesterol es el sustrato a partir del cual, mediante la sucesión, la elaboración, el llevado a cabo de distintas reacciones enzimáticas, se van formando los distintos productos que van a dar origen a las hormonas esteroideas que hemos comentado. Recuerden, 27 átomos de carbono al inicio. ¿Se acuerdan que dijimos se pierde la cadena lateral? Y nos queda ya de 21 carbonos. Y a partir de aquí vamos modificando la estructura hasta dar origen a cualquiera de las otras hormonas. Este esquema me permite compartir con ustedes también un detalle importante respecto a este proceso. Dijimos que el proceso inicia cuando el colesterol se convierte en pregnenolona. Esto ocurre en mitocondria. Pero vean lo que sucede, doctores. La molécula que se ha formado en mitocondria tiene la posibilidad de seguir dentro de la mitocondria para llevar a cabo reacciones que se lleven a cabo en la mitocondria, o bien tiene que salir, doctores, tiene que salir de la mitocondria e incorporarse al retículo endoplásmico liso para continuar ahí la comunicación y la realización de las enzimas. Esto es lo que significa este esquema. Tenemos entonces cómo hay una perfecta coordinación entre la mitocondria con la membrana finalmente del retículo endoplásmico, en donde las partículas se mueven, las moléculas se mueven entre ellos para poder llevar a cabo el proceso de formación y de síntesis completo de las hormonas. Entonces hay una perfecta comunión funcional entre mitocondria, por ejemplo, y retículo endoplásmico, que lleva, a final de cuentas, a la producción y a la formación de hormonas, como aparecen en este esquema. Entonces es importante también que sepan, doctores, que a lo largo del estudio de cómo se llevan a cabo estas reacciones químicas, pues se tiene que hablar de enzimas. Yo no quiero conocer con ustedes los detalles
es complicado, pero sí quisiera que conozcan de manera genérica que las enzimas que se van a encargar de convertir al colesterol en cualquiera de las hormonas esteroideas tienen funciones finalmente como otras que hemos revisado a lo largo del curso de bioquímica, y son enzimas hidroxilasas, deshidrogenasas, reductasas, desmolasas, aromatasas, por ejemplo. Bien. Un ejemplo, doctores, entonces, de el grado de relación y de coordinación que tenemos y de control que hay en estos procesos es este que me permite conocer con ustedes cómo se forman, por ejemplo, estas hormonas en la corteza adrenal. Vean, el colesterol, dijimos, por acción de la desmolasa, forma la pregnenolona. A partir de aquí, doctores, participan varias enzimas, vean, deshidrogenasas, hidroxilasas, etcétera, etcétera, para formar, por ejemplo, cortisol, como precursor común de colesterol y pregnenolona, pero también podemos formar, dependiendo de la zona histológica, ¿verdad?, que tengamos en la corteza, la aldosterona, pero también, doctores, podríamos formar andrógenos. Vean lo que sucede en el caso de los andrógenos. En el caso de los andrógenos, la hormona que se ha formado a partir de colesterol se llama androstenediona. Esta hormona androstenediona, doctores, sale de la suprarrenal gracias a la circulación sanguínea, es exportada y en algunos tejidos periféricos, como las gónadas particularmente, la androstenediona es madurada a testosterona y, dependiendo del caso, también puede dar origen a estrógenos, particularmente al estradiol. Esto ocurre en tejidos periféricos, no ocurre en la corteza adrenal. ¿Sí? Para el caso, por ejemplo, de la androstenediona, que son hormonas sexuales. Se completa el ciclo en adrenales de formación de, por ejemplo, glucocorticoides y mineralocorticoides. Eso sí se completa el proceso. Pero en el caso de hormonas sexuales, vean que se forma un intermediario, el cual tiene que ser exportado y se termina de madurar, se termina de cocer, digámoslo así, en otras estructuras corporales. Aquellas otras estructuras corporales, como ovarios y testículo, por ejemplo, tienen la capacidad de por sí solos formar estas hormonas sexuales a partir de colesterol, pero también pueden recibir la molécula que fue formada en otro lado para completarla, modificarla y elaborar finalmente la hormona que interesa. Este es entonces un interesante ejemplo de cómo hay una coordinación metabólica, por supuesto hormonal, enzimática, en un perfecto acoplamiento entre distintos órganos para la formación y la regulación, el mantenimiento de las cantidades normales de hormonas dependiendo del grado de desarrollo o de la condición fisiológica que tenga el sujeto. Aquí teníamos como el colesterol entonces también en los testículos tiene la capacidad de formar el mismo intermediario, pero aquí directamente en los testículos formar testosterona. Pero también esta androstenediona puede llegar proveniente de las adrenales por vía sanguínea y ser convertida finalmente también en testosterona. Respecto a la testosterona también, quisiera compartirles importantes efectos fisiológicos, o mejor dicho, mecanismos que permiten una regulación. Esta hormona, la testosterona, una vez que es excretada nuevamente ya a la circulación, pues va a generar efectos en los órganos donde tengamos receptores. Pero vean cómo, por ejemplo, en masa muscular, la testosterona es convertida en otra molécula, que es la dihidrotestosterona, que es un poderosísimo andrógeno y que tiene que ver justamente con el mantenimiento, la formación, la fuerza que tiene que ver con el tejido muscular. Un ejemplo más entonces de cómo las hormonas puede ser que desde que se fabrican en los tejidos propios, en los tejidos esteroidogénicos, ya quede hecha, quede terminada. Pero también puede ser que esta sustancia requiera una modificación posterior en algún tejido o órgano en particular para generar una forma activa más poderosa, o también que se genere una forma inactiva para que pueda ser eliminada. Repito, un importante ejemplo de cómo se regula en el organismo este proceso de formación, reciclamiento y eliminación de hormonas. En el ovario no es diferente, también tenemos situaciones en las cuales a lo largo y en función de la característica histológica de lo que se trate, del desarrollo que tengamos de los folículos, por ejemplo, vean cómo
mientras que en una fase o en una etapa de desarrollo, una estructura forma cierto tipo de hormonas, estas no quedan terminadas, sino que requieren la participación de otro tipo de estructura histológica para madurar las hormonas y mantener el flujo y el mantenimiento, la concentración de hormonas en distintos tejidos relacionados. Insisto, hay una perfecta coordinación entonces entre los tejidos esteroidogénicos para asegurar el mantenimiento de las funciones propias de esa hormona. Nuevamente presento a ustedes la misma imagen donde hablamos de cómo a partir del colesterol se van formando los distintos tipos de moléculas. Ahora sí entenderán en función del órgano, del tejido en el que se trate y por supuesto de las enzimas necesarias para que se lleve a cabo el proceso. Hormonas, repito, que están presentes en mitocondria o en retículo endoplásmico liso, en particular la asociación que tienen con los microsomas. ¿Cómo se mueven, doctores? ¿Cómo se mueven las hormonas una vez que han sido terminadas y que están liberadas a la circulación? Recuerden que las hormonas esteroideas son grasas, finalmente son lípidos, perdón. Al ser lípidos, pues no tienen un grado importante de solubilidad. ¿Cómo le hacemos para moverlas? Bueno, doctores, las sustancias, estas hormonas esteroideas, pueden moverse, tienen una muy limitada capacidad de solubilidad por sí solas. Vean, un porcentaje muy bajo de algunas de ellas puede encontrarse libre, pero es muy bajo, no representaría la cantidad adecuada para que sea enviada a los tejidos o órganos diana para que puedan tener el efecto necesario. ¿Cómo se mueven? Bueno, doctores, hay tres mecanismos. Uno es asociándose a albúmina, otro es asociándose a un grupo, a una proteína que se denomina así, SHBG, que es una globulina, una proteína fijadora de hormonas sexuales, o bien uniéndose a otra hormona, pero a otra proteína también que se llama transcortina, que también es referida como CBP o globulina fijadora de esteroides. Entonces, ¿cómo se mueven las hormonas esteroideas en el organismo, en la sangre particularmente para llegar a los sitios de acción? Pues uniéndose a la albúmina, uniéndose a las globulinas fijadoras de hormonas sexuales o bien a la globulina fijadora de esteroides, llamada también transcortina. Por supuesto que todos participan y tienen distinto grado de movilidad en función de la afinidad que tiene la hormona por cada uno de los transportadores sanguíneos, digámoslo de esta manera. Bien, una vez, doctores, nada más para recordar, ya casi termina la explicación, una vez que las hormonas han logrado llegar al sitio en el que van a ejecutar su acción, ya lo comentábamos en las clases iniciales del curso, recuerdan cuando hablábamos de la señalización, que las hormonas esteroideas van viajando acompañadas de su transportador y al llegar al sitio donde ejecutarán su acción, son liberadas de ese transportador y por la naturaleza lipídica que tienen, pues penetran libremente a través de la membrana del órgano o célula diana, ¿sí? Recuerden, son esteroides, por tanto pueden atravesar libremente, y cuando llegan al citoplasma, pueden asociarse a otra proteína que los hace llegar al núcleo, o bien ingresar directamente al núcleo, y ahí generar una asociación con un receptor hormonal que lo que hace es incorporar a este complejo entre la hormona y el receptor, ligándolo a zonas exclusivas del DNA para que se lleve a cabo la transcripción o la limitación de genes que expresen proteínas que tengan una función estructural, enzimática, señalizadora en la célula. Recuerden, este es el mecanismo de las hormonas esteroideas que tienen efectos, recuerden, lentos pero muy poderosos. ¿Qué pasa cuando las hormonas, doctores, han terminado entonces su función? Bueno, pues no están funcionando toda la vida, sino que tienen que tener un periodo de vida en el cual esta molécula tiene que ser eliminada del organismo. ¿Y cómo la eliminamos? ¿Qué hacemos para que deje de funcionar? Bueno, lo primero, doctores, es que se lleva a cabo una inactivación, de manera general, digamos, inactivación hepática, en donde la hormona, una vez que regresa justamente al hígado, a través de la circulación, como parte de su depuración, esta sustancia, esta hormona, es sujeta a procesos de reducción, rompimiento de enlaces, modificación de su estructura molecular, hidroxilación, oxidación, o bien conjugándola con una molécula que también hemos comentado ya, denominada ácido glucurónico, ¿se acuerdan?
un carbohidrato que le otorga solubilidad. Y al hacerla soluble, se entenderá, doctores, que al hacer soluble esa molécula, lo que va a pasar es que podremos eliminarla muy importantemente, en una elevada proporción en orina, aunque también será posible eliminarlas, por supuesto, en menor proporción, en heces e incluso algunas de ellas en piel.